Incline su rostro, hermano, vamos a orar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia, agradecido por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Agradecido, Jesús, porque eres bueno y lo eres en gran manera. Te doy gracias, Señor, por cada hermano y hermana acá presente. Te doy gracias, Jesús, por tu presencia en medio de nosotros. Te ruego, mi Señor, que sea tu dicho en esta hora. Tú derramas de tu Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, tocando nuestros corazones, ministrando nuestra vida para seguir avanzando y caminando en pos de ti, Señor. Gracias porque nos has amado, porque nos has escogido, porque nos has seleccionado. Te ha placido, Señor, y estamos agradecidos por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, cuando iniciamos el primer servicio, le informé a los hermanos que estaban que el Señor nos había dado una dinámica nueva hoy, o no voy a decir una dinámica nueva, pero sí novedosa, pues quiebra los moldes en algún momento, y vale porque Él es el Señor. Nosotros somos mayordomos, como mayordomos tratamos de hacer lo mejor posible. Pero cuando el Señor dice, ven acá, mayordomo, yo traigo unos planes diferentes, el mayordomo dice, amén, vamos a hacer como tú dices, tú eres el Señor. Y aunque usualmente traemos la misma predicación en los tres servicios para impartirle a todos por igual, anoche nos dieron una noticia, me llamaron cerca de las 10 de la noche, para decirme que uno de los predicadores del evento One Thing iba a estar con nosotros en el tercer servicio. Eso obviamente alteraba la dinámica, no podía venir a los demás servicios por todo lo que es su agenda. Así que anoche mismo, para los que siempre están conectados allí, les mandé un correo y les dije, señores, mire, mañana va a ser diferente, hay una predica en el primer servicio, una en el segundo, una en el tercero. La del tercero la va a impartir un predicador invitado. Así que así se le informó a los hermanos del primer servicio. Lo que no saben los hermanos del primer servicio, cómo se fueron para regresar al tercer servicio, es que mientras estábamos en este interín, el primero y el segundo, me llamaron para decirme que el predicador no va a venir. Que el predicador se siente muy cansado y tiene todavía algunas actividades pendientes con su equipo, así que no va a poder estar con nosotros. Por lo cual, mis amados hermanos, me queda a mí cumplir con la palabra dada. Así que si usted quiere escuchar la prédica del primer servicio, después los muchachos lo van a montar en internet. Se llama Estamos en el corazón de Jesús. En este segundo servicio vamos a hablar de que estamos bendecidos por parte de Dios. Y en el tercer servicio vamos a hablar de los contrarios tiempos. 3 prédicas ofrecimos, 3 prédicas vamos a administrar. Así que usted está cordialmente invitado. Porque aunque no tengamos el predicador invitado terrenal, sí tenemos un predicador invitado estrella que siempre está con nosotros, se llama Espíritu Santo de Dios. Él nos va a administrar. Dicho eso, mis amados hermanos, comienzo a leer en Efesios, en el capítulo 1, versículo 3. Quiero que preste atención. Voy a leer un poco versículo y como le dije, luego me voy a regresar ya a la presentación, porque no nos va a dar chance de examinarlo todo. Pero quiero que preste atención, que lo oiga bien, que le pida al Espíritu Santo que cada una de esas palabras usted la pueda digerir y pueda penetrar en su corazón. Así le decía Pablo a los hermanos de Éfeso: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mis amados hermanos, estos pocos versículos son tan densos y contienen tanta verdad y tanta revelación que bien pueden ocupar nuestro tiempo de estudio bíblico por meses. En la medida que el Espíritu de Dios nos dé revelación, podremos ir entendiendo parte de lo que Pablo declara aquí en como vamos a decir, en un solo párrafo, de las bendiciones que nos han alcanzado y de lo que Dios ha hecho por nosotros. He llamado la prédica de este segundo servicio bendecidos por Dios. Quisiera que comenzáramos con el versículo 3, va a aparecer ahí en pantalla. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a ir contextualizando esto hasta donde el Espíritu nos revele y sin pretender que hayamos bebido todo de este primer versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que me llama la atención aquí: ¿quiénes somos ustedes y yo para bendecir a Dios? Si el mayor siempre bendice al menor, y Él es mayor que nosotros indiscutiblemente, y sin embargo Él acepta de parte de nosotros, su iglesia, su pueblo, que bendigamos su nombre y le bendigamos por las grandezas que Él ha hecho para con nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo bendigo a quien antes me ha bendecido. A mí, a nosotros. Porque está hablando en plural. Obviamente tú lo lees y te puedes identificar de una manera individual, pero él está hablando en plural. En la medida que hemos sido conformados iglesia, debes aprender a tener ese pensamiento dual. Las bendiciones son para la iglesia y me tocan a mí porque soy parte de la iglesia. Las bendiciones no son para mí, y entonces como son para mí, son para la iglesia. Es al contrario, son para la iglesia, el colectivo, y como yo soy parte de la iglesia, entonces las bendiciones me alcanzan. A quien el Señor bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, es a la iglesia. La iglesia. Y como soy parte de la iglesia, como somos parte de la iglesia, entonces nos alcanzó a nosotros también. Tenga eso siempre en cuenta, porque gracias a la filosofía del ser humano, enmarcada dentro de sistemas políticos, enmarcada dentro de sistemas sociales, especialmente los que vivenciamos hoy, se exalta mucho nuestra individualidad, nuestros derechos, nuestra posición, lo que nosotros somos. Y eso posiblemente es válido entre nosotros que somos pares, pero no con Dios. Dios está muy, muy, muy por encima de nosotros para que nosotros lo consideremos par con nuestras vidas. Por lo tanto, en sus designios, Él llamó a la iglesia, su esposa, su amada, su novia, y nos hizo parte de esa iglesia. Y al hacernos parte de esa iglesia, las bendiciones entonces nos alcanzan. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, heme aquí, tú mandas, yo obedezco. Eso es lo que significa Señor. La presencia plural de todos esos nombres: Dios Padre, Señor, Jesucristo, Dios. Voy a trabajar solamente 4 versículos, no me da chance de trabajar todo y no pretendo esos 4 versículos hacerlo de una manera exhaustiva, porque seguramente habrá mucho más que buscar solamente en esos versos, pero sí es una porción cuando la lees completa, porque más abajo va a comenzar a aparecer el Espíritu Santo también con mayúscula, el ministerio de la Trinidad para con la iglesia, enmarcada en esas líneas allí desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es tu papá, es mi papá, porque es el Padre de Jesucristo. Y hemos sido hechos aceptos en nuestro Señor, adoptados, y por eso Él se convierte en nuestro Padre. No es nuestro Padre por naturaleza es nuestro Creador. Pero a través de Jesucristo se convierte en nuestro Padre. Las palabras dichas por Pablo están tomadas de una forma intencional. El nuestro pudo haberlo puesto antes. Bendito sea nuestro Dios y Padre. Lo coloca delante de Jesús, para que no se nos olvide que la aceptación que tenemos en Dios es a través de Jesús. Jesús es el Señor. A quien ve el Padre es a Jesús. Y a través de Jesús nos ve a nosotros. Eso suena que me estás poniendo por debajo, pastor. Sí, así nos pone la Escritura. Eso no me gusta, a mí me gusta estar arriba, de par a par. Entonces Dios tiene que trabajar con tu orgullo, con tu soberbia. Porque tenemos un lugar que Dios nos ha dado.
Y en ese lugar nos sentimos satisfechos y contentos. Porque es el lugar que Él nos ha dado, nuestro Creador. Allí somos felices y damos lo mejor de nosotros. No contendemos, no peleamos. Una antigua meditación relata a Dios paseando por el jardín que ha creado y consiguiéndose con una situación polémica, porque el roble se quejaba de que no olía como el pino, y el pino se quejaba porque no daba fruta como la manzana, y la manzana se quejaba que no era frondosa como el samán. Y mientras iba paseando por todo el jardín consiguió una florecita chiquitica, una florecita que se llama pensamiento. La consiguió risueña, contenta, alegre. Y entonces el Señor le preguntó y le dijo: oye, pensamiento, explícame, porque aquí todo el mundo anda quejándose y todo el mundo anda triste. ¿Cómo es eso que tú estás tan alegre, tan contento? Y entonces la florecita le dijo al Señor: yo tuve un pensamiento, que si mi Señor decidió hacer un pensamiento, es porque se quiere deleitar en ese pensamiento. Así que me voy a esforzar en ser el mejor pensamiento posible para el deleite de mi Creador. Dios el Padre, Jesús, y gracias a Jesús, nosotros. Él nos ha igualado, pero la iniciativa ha venido de parte de Él, no de parte nuestra. Usted y yo, barro, polvo. Y sin embargo, él comienza hablando de los hermanos de Éfeso y comienza a describirle cuál es nuestra nueva posición, gracias a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa expresión bendito encierra también alabanza y adoración, más que el sentido de bendición de mayor a menor. Dios espera de nosotros que comprendamos su grandeza por su revelación, obviamente, y eso produzca en nosotros brotes de alabanza y adoración para nuestro Señor y Rey. Frutos de labios que honran tu nombre. Venimos muchas veces de iglesias demasiado intelectuales, demasiado rígidas. El Señor desea de ti y de mí que abras tus labios y que tu voz salga y le bendiga y le adore y le dé alabanzas. Bueno, pero lo puedo hacer calladito también, sí, es verdad, el Señor es omnisciente, lee tus pensamientos. Pero repito, Señor, manda, yo obedezco. Quiero frutos de labios que honren mi nombre, no pensamientos que honren mi nombre, aunque eso también lo quiero. Frutos de labios que honren mi nombre. La voz tiene que salir, expresarse, y nuestro Dios escucha. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esas bendiciones son mejores que las bendiciones para el pueblo de Israel. Exactamente, esa es la parte de ese concepto. Las bendiciones del pueblo de Israel están acá orientadas sobre esta tierra. ¿No dice allí? Con toda bendición terrenal en esta tierra plena del Señor. Me bendigo con casa, me bendigo con autos, me bendigo con salud, me bendigo con esto, me bendigo con aquello. No, dice toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Usted y yo no estamos esperando ser la nación central sobre la paz de la tierra que sí está esperando Israel. Usted y yo estamos esperando habitar en la Nueva Jerusalén, resucitados con el Señor. Amén. Esa es una bendición espiritual y celestial. Deje de estar escuchando tanta predicación acerca de prosperidad y que usted, el príncipe, el hijo del rey, usted tiene que comer en platos de oro y alojarse en hoteles 5 estrellas y viajar en jet privado. Eso no lo dice la Escritura.
Si Dios le da eso porque su corazón lo puede manejar, gloria a Dios. Pero que Dios nos dé lo que nuestro corazón pueda manejar. Amén. El proverbista en el Antiguo Testamento, con promesas de riquezas materiales, le decía al Señor: manténme del pan necesario. Manténme del pan necesario, del que yo puedo manejar. No me des demasiado. No sea que me olvide y me pregunte: ¿quién es Jehová Dios? Pero tampoco me des tan poquito que robe y entonces blasfeme tu nombre. Antiguo Testamento, promesas acá en la tierra. Las promesas de la iglesia son celestiales. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Usted y yo estamos sentados con Cristo en las alturas. Amén. Cristo está a la derecha del Padre y nosotros estamos a la derecha de Cristo. Y de nuevo piensa, colectivo. No es que hay una silla para cada uno, ahí está sentada la iglesia. La iglesia. Y por lo tanto nosotros todos amorchados juntos allí porque somos parte de la iglesia. Amén. Y es la iglesia la que el Señor sentó ahí a su diestra. Y de la misma manera como se está esperando que todos los enemigos del Señor sean puestos bajo el estrado de sus pies, de esa misma manera son puestas bajo el estrado de los pies de la iglesia. Porque nos ha sido delegada la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. Usted y yo somos las personas que tenemos más autoridad en esta nación. Por encima del presidente, por encima de todos los funcionarios, por encima de todo. Usted y yo, la iglesia, tenemos autoridad de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Dios le ha depositado en su Hijo el gobierno y el señorío de toda la creación, visible e invisible. Nuestras bendiciones, mis amados, son espirituales. Amén. Pregúntele a Nick Vujicic si su oración tiene que ver: hazme crecer los brazos y hazme crecer las piernas. Porque sin brazos o sin piernas no estoy completo en ti, no soy bendito en ti. El hermano va de país en país motivando a los jóvenes a perseverar en el Señor. Que no hay nada mejor que ser siervo del Señor, embajador de Cristo. Que no importa cómo sea nuestro cuerpo, no importa cómo sea nuestra salud, no importa si tenemos o no tenemos, pero si Cristo está en nuestros corazones, tenemos todo, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Levante su mano si usted cree que Cristo resucitó. El que no cree que Cristo resucitó no es cristiano, aunque esté aquí en medio de nosotros. Es el fundamento de nuestra fe. Cuando Cristo resucitó, de Apocalipsis, Juan, capítulo Apocalipsis, capítulo 4, Juan es subido y al trono está viendo la adoración celestial. Y se asombra viendo todo eso. Y de repente en el capítulo 5 la escritura dice que aparece uno como un cordero inmolado. Y el cielo entero prorrumpe en alabanzas. Porque ha aparecido el digno, ha aparecido aquel que se le puede entregar el libro, que después va a abrir los sellos. El cordero inmolado, el león de Judá. Y Dios le ha dicho: siéntate a mi lado, a mi derecha, para que gobiernes junto conmigo. Cristo, hombre, quiero que entiendas bien eso. Él se ha identificado con nosotros y se ha hecho 100% hombre. En su posición, sentado ahí a la diestra del Padre, está ministrando como hombre resucitado, con todo el favor y todo el beneplácito del Padre. Será después del milenio, cuando el Hijo y el Padre se vuelvan a fusionar,
y veamos uno solo. De hecho son uno, pero hoy en día nosotros podemos ver a dos y sentir a uno, porque el Espíritu no se puede ver, el Espíritu se siente. Amén. Es como la brisa que te toca. De nuevo Apocalipsis 4. Vio al que estaba sentado en el trono, no le pudo ver el rostro, vio una mano que salía del trono, y luego en el 5 vio al Cordero Inmolado que aparecía. Sabemos que el Cordero Inmolado es Jesús, por lo tanto es Dios. Pero Dios se hizo hombre similar a nosotros para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Amén. Para que pudiésemos ser redimidos, porque era el único que podía pagar nuestra deuda. Y hoy en día está ministrando como ese hombre perfecto, ese segundo Adán que venció la muerte, que resucitó, y Dios lo honró por encima de todo. Y cuando nosotros estamos ahí parados en Jesús, usted y yo probamos, experimentamos lo que en Él somos. La humanidad, con toda su bajeza, iniquidad, ruindad y pecado, es la creación excelsa de Dios. Los únicos hechos a su imagen y semejanza. Únicos. Todo lo demás el Señor lo creó, habló y creó. Al hombre agarró sus manos, barro, lo hizo, sopló. Y entonces el hombre fue un alma viviente. Nos ha dado bendición en Cristo en los lugares celestiales. Lea Hebreos 11. Vea la contrapartida de Hebreos 11. Vea los que alcanzaron las promesas y vea los que no alcanzaron las promesas. Pero no por eso eran menos siervos de Dios. No por eso eran menos amados de parte de Dios. Y la Escritura dice, no habiendo alcanzado esto, no por eso su ánimo ha decaído, porque estaban esperando del más allá, del próximo siglo, las promesas genuinas, verdaderas, las que no son de este mundo, porque las que son de este mundo van a perecer. Lázaro resucitó, por ejemplo, recibió la vida, se había muerto, 4 días de muerte y le dieron otra vez la vida en este mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que se volvió a morir. Bendición, claro que es bendición, pero ¿hasta cuándo le duró? Hasta que otra vez tuvo que morirse, porque tenía que morirse. Toda bendición que usted reciba acá en este plano tiene un tiempo de duración y luego se acaba, pero las celestiales son eternas. Usted y yo, reyes y sacerdotes juntos con nuestro Cristo. Ahorita, mis amados hermanos, usted y yo somos, me perdono la expresión, por no carne con papa cualquiera, pero cuando Él se manifieste como lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, usted y yo gobernaremos junto con Él. Amén. Acá Eduardo ha sido mi siervo fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Eduardo resucitado, gobernando junto con el Señor sobre 10 ciudades. Amén. Porque el Señor va a estar reinando sobre toda la tierra. Usted y yo somos reyes y sacerdotes junto con Él. Hemos recibido toda bendición espiritual. La herencia de nuestro Señor es nuestra también. Amén. De la iglesia. Es mía, también es de mi esposa. Hay de los hombres que no tratan a sus esposas con la debida delicadeza. No oigo tus oraciones, dice el Señor. Interesante el versículo. En anteriores prédicas, cuando hablamos acerca de la oración, les decía, hombre, si quieres que tu oración pase del techo y Dios la escuche, trata a tu esposa como vaso más frágil. Pero la razón que explica ahí dice, porque ellas son coherederas de la gracia junto contigo. Porque es que la heredera es la iglesia. Y hombres y mujeres por igual somos parte de la iglesia. El orden, la estructura que Dios haya colocado, haya puesto aquí arriba es diferente. No le explica en la escritura, pero la somos para entender, es diferente. Ni se casan ni se dan en casamiento.
No hay una diferenciación hombre-mujer. ¿Cómo será allá arriba? No lo sé, pero Él dice, ustedes son herederos, pero ellas también son herederas, porque es la iglesia la que es heredera de todas estas bendiciones espirituales en las regiones celestes con Cristo Jesús. Versículo 4, sin que con eso haya dado por cerrado el 3, en el sentido de que usted puede seguramente ir a la presencia del Señor y beber más solamente de ese versículo. Dice de esta forma el 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, mis amados hermanos, pero yo leo este versículo y esto sobrepasa mi capacidad de entendimiento. Quedo como decía el salmista, este pensamiento es alto. ¿Quién podrá entenderlo? ¿Cómo podremos realmente beber de esto? Bueno, exceptuando la bebecita que todavía está acá, y hay otros niñitos por acá, todos los demás son del siglo pasado. Allá por allá otra vez. Vamos del siglo pasado. Pero eso en el siglo pasado en 1900. Saca la cuenta y usted ve y dice, bueno, con los números que nos das aquí en la Escritura, Señor, la tierra la creaste hace 6.000 años, poco más o menos. Si yo vine a la vida en el 1900, estamos hablando que hace 1900, porque lo tienen que sumar, o sea, estamos ya finalizando los 6.000 años. O sea, yo nací sobre los años 5.900. Ya hace todo ese tiempo, tú estabas pensando en mí. No había ni siquiera creado la tierra, ya nos tenías a cada uno de nosotros, porque usted ha sido escogido por nombre, ¿no? Usted no es una casualidad que pasó por allí, un error de Dios. Usted ha sido escogido por nombre. Y ya el Señor estaba pensando en nosotros. Eso es lo que dice este versículo. Según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Usted a Dios no lo puede sorprender. A Dios nadie lo agarra fuera de base. Él nos sorprende a nosotros y nos agarra fuera de base a nosotros. Salgo del culto y me llaman, el predicador no viene. Oh. Eso no me lo veía venir, Señor. Él lo sabía. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. A veces el diablo viene sobre algunos de ustedes para tratar de destruir su confianza en Dios, para tratar de minimizarlos, de ponerlos abajo, en el sentido de que no soy nada, no valgo nada, esto no es para mí, yo no debería estar aquí, yo no sirvo para esto. Dios estaba pensando en ti antes de la fundación del mundo. Dios te tenía en su plan perfecto. Dios sabía el año en que ibas a nacer, la familia donde ibas a nacer. Léete el Salmo 139. Deja que se meta en tu corazón. Todas las cosas estaban escritas en un libro. Todas fueron hechas sin que faltara ni una sola de ellas. En el plan, en el diseño de Dios. Tienes de quejarte tanto por el papá o la mamá que te tocó, los hermanos que te tocaron, o las situaciones que te tocó vivir. Pregúntale a Dios ahora que eres cristiano, ¿qué me querías enseñar con todo eso? Porque en tu libro estaba escrito todas las cosas que después fueron formadas. Yo no soy un accidente del universo, de la naturaleza. Tú me creaste. Tú sabías el día exacto que papá y mamá iban a buscar y ahí enviaste soplo de vida. De todos los 800,000 espermatozoides que salieron ese día, tú habías escogido uno y a ese le diste ese espíritu, ahí lo escribiste y se hizo la vida. No somos un accidente, Dios nos creó. Que tenemos fallas, que somos rectos, que somos cojos, que somos bajitos, que somos gordos, que somos pelones, que tenemos... Eso no importa. Dios nos escogió. Dios nos llamó.
antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. No había creado nada. Es una idea para nosotros difícil de entender. ¿Cómo es que no hay nada? No pretendo entender a Dios, simplemente pretendo creerle y obedecerle. Pero antes de la fundación del mundo no había nada, pero Él estaba allí. Yo les decía a los hermanos del servicio pasado, porque de alguna manera tocamos algo así como esto. Les decía, puedo ponerles un ejemplo de mi área, yo soy profesor de matemáticas. Dios es como una recta. La recta no tiene principio y no tiene fin. Simplemente existe. Y precisamente como son cosas que dentro de la matemática no se pueden explicar, se consideran axiomas. Los axiomas no se explican, se creen. Y se construye sobre los axiomas, y como la cosa da resultado, usted sabe, bueno, no sé exactamente cómo explicar el axioma, pero es cierto, porque tú construyes sobre esto y te da. Dios es así. No había nada. No había cielo, no había tierra, no había creado nada. Y antes de que eso pasara, Él estaba pensando en mi hermano Javier Salazar. Porque aunque llama a la iglesia, nos conoce a cada uno por nombre. Y aunque me hace entender, óyeme, no te olvides que tienes que ser parte de la iglesia para participar de todo esto. Yo te he llamado por nombre para que seas parte de esta iglesia. Porque mira lo que dice. Él no estaba pensando antes de la fundación del mundo como que, bueno, estoy pensando en Luis para ver tal o cual día vamos a ir a jugar Metramundo. O vamos a hacer tal o cual cosa que no tiene realmente peso en lo que es la eternidad y la espiritualidad. No, mire lo que dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Y comienzas a esforzarte en tratar de ser santo para conseguir que fracasas una y otra vez. Dices, definitivamente estoy perdido, no lo voy a poder lograr. Por más que me esfuerzo, pareciera que mientras más me esfuerzo, más me ensucio. Hasta que aparece Él y dice, es que nunca te dije que lo hicieras con tu fuerza, soy yo que lo voy a hacer. Yo pensé en ti para que tú fueras sin mancha, para que tú fueras limpio. Y nunca pretendí que lo hicieras con tus fuerzas, sino con las mías. Y tú vienes al Señor y le dices, bueno, entonces, ¿qué quieres de mí? Ríndete. Ríndete. Déjame ser Dios. Y entonces comenzamos a experimentar su poder. Porque Él pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Y pensó en nosotros para que fuésemos santos, apartados del pecado, apartados para Él y para que fuésemos sin manchas. ¿Le suena? ¿No es esa la iglesia que Él viene a buscar? Vengo a buscar una iglesia cuyas vestiduras no tienen ni manchas ni arrugas. Porque válgame, nos vamos a ver con el cara a cara, ¿verdad? Esa es la esperanza que nos mueve. Y de eso hablaremos en el tercer servicio cuando hablemos de los postreros tiempos. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor pensó en nosotros antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor. La comprensión del amor de Dios no es tan sencilla. La implicación que eso representa no siempre es fácil de ilustrar. Pablo oraba y le pedía al Señor, le decía, yo te ruego por los hermanos de Filipo, que ellos puedan ser capaces de entender junto con todos los santos, que aunque la petición se la estaba escribiendo ellos, era algo universal para toda la iglesia. ¿Cuál es la altura, la profundidad, la longitud y la anchura del amor de Dios?
Porque la comprensión de eso trae plenitud de Él a nuestras vidas. Porque es que excede nuestra comprensión. Pídele a Dios que le revele eso. Pídele a Dios, revélame cómo tú me verías a mí si no me vieras a través de Jesús. Para que usted pueda entender lo que significó para Él hacerse semejante a nosotros. Y de esa forma demostrar su amor. Porque no había otra manera en que Él pudiera demostrar su amor. El amor no es maripositas ahí en la barriga o el palpitar del corazón. El amor se demuestra con hechos. A lo mejor no siento nada de eso, pero mis acciones te hablan y te dicen: yo te amo. Desde nuestro padre Adán estábamos perdidos, sin esperanza. La muerte entró al mundo y con ella la iniquidad, el pecado. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. La paga del pecado invariablemente es la muerte. Así que, ¿qué hizo Él? Me voy a dar a mí mismo por ellos. El Hijo Jesús se hizo hombre, tomó forma de siervo igual que nosotros y pagó el sacrificio que el Padre demandaba. Satisfizo la justicia. Y luego fue a buscarnos. Una vez que la justicia estaba satisfecha, fue a buscarnos allí donde estábamos nosotros, en delitos y en pecado. Es como que usted de repente se empeñara de alguna manera, no sé, tiene alguna persona que les afecta, que usted le tiene cariño y todo, y es de estos drogadictos que están perdidos, que se meten en esos sitios abandonados, y están todos esos drogadictos ahí todos en sus cosas que están haciendo para acá, y usted no tiene ningún reparo y va para allá y se mete aún exponiendo su propia vida para buscar de sacarlo de allí, y lo ve y lo consigue ahí tirado y lo levanta y lo carga y se lo saca y se lo lleva para su casa. Y allí comienza y le lava y le baña y le da vestiduras nuevas. A pesar de que usted sabe que cuando entra en un periodo de abstinencia seguramente se va a volver en contra suya y le va a insultar y le va a decir hasta del mal que se va a morir y a lo mejor va a arremeter contra su familia, pero el amor que usted tiene en su corazón es tan grande por esa persona que no puede hacer otra cosa. Así hizo el Señor. Ese era el amor de Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El amor del Padre se manifiesta enviando al Hijo. El Hijo paga lo que usted y yo tenemos que pagar. Y luego, junto con el Espíritu, van a buscarnos allí donde estábamos. Porque cada uno de nosotros puede relatar su historia. Y Él estaba pensando en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que los primeros 20 años de Luis, eso no servía para nada. Años de soberbia, años de orgullo, años de inmoralidad sexual, años de borracheras, años de adicciones. Y el Señor eso no lo vio, porque también tenía un tiempo determinado. A este lo busco cuando tenga 20, a este cuando tenga 40, a este cuando tenga 50 y este en el lecho de muerte. Pero han sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por naturaleza usted y yo no somos hijos, somos criaturas. Pero gracias a su llamamiento nos ha sido dada la condición de hijo. Hijo adoptado. Hijo adoptado. A veces nos sirven las comparaciones, los símiles, para tratar de entender el reino de los cielos y entender, poniendo un ejemplo con algo que sucede aquí en la tierra. Es importante que usted tenga eso de adoptado
bien claro. Porque muchos se dan la tarea cuando hablan acerca de hijos, de tratar de poner el ejemplo de mi hijo. Por supuesto, en una familia donde un hijo se separa, donde un hijo se va, donde un hijo hace lo malo, si hacemos exámenes de ADN, esos exámenes van a mostrar somos hijos, padre e hijo, eso no se puede romper. Pero no es así en la parte espiritual. El Señor claramente dice, usted y yo somos hijos adoptados. El único hijo natural que le hace un examen de ADN si que si tal cosa se pudiera, Jesucristo. Usted y yo no, usted y yo somos adoptados. Para usted y para mí no existe ADN, para usted y para mí lo que existe es un papel puesto en la cruz donde todos nuestros pecados quedaron lavados y limpiados, y eso nos convirtió en hijos, pero adoptados. Pero me están machacando esos pastores adoptados, sí, porque yo quiero que después en su casa lea Romanos capítulo 11 y vea lo que significa ser adoptado. El temor de Dios venga en nuestros corazones, porque claramente en el 11 el Señor, allí cuando nos explica, ya no hablando de adopción, sino de olivo silvestre y olivo natural, nos dice a nosotros somos olivos silvestres, contra naturaleza, injertados en el olivo natural. Y para permanecer allí injertados debemos permanecer en fe, porque somos hijos adoptados. Es la condición que Él nos ha dado. Y ahí disfrutamos plenamente. Cuando Mefiboset fue adoptado por David. Cuando David buscó entre los descendientes de Jonatán, ¿habrá alguno todavía vivo que yo pueda hacerle misericordia? Que el pacto que he hecho con Jonatán lo pueda traer a realidad. Sí, le dijeron, en Lodebar está Mefiboset, el lisiado de los pies, traedlo a mi mesa. En su sangre no corría la sangre de David. Si le hacían un examen de ADN, no era como los otros hijos de David. Era un hijo adoptado de David. Comía a la mesa con el rey, tenía los mismos privilegios que los demás hijos. Porque el rey lo había decidido así. El rey lo ha decidido así con nosotros. Hemos sido bendecidos de parte de Dios, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quizás llegará algún día que te presentarás delante de Dios habiéndote dado Dios la revelación de lo que tú eres, de cómo Él te ve, si no te ve a través de Jesús, y asombrado y quizás hasta asqueado de lo que eres, vendrás delante de Él para decirle, yo no soy digno de ser hijo tuyo, creo que te equivocaste conmigo. Y la respuesta del Señor va a ser esa que usted lee allí: según el puro afecto de mi voluntad. No dependió de ti, dependió de Él. Es como que Él nos dijera así en criollo, porque me dio la gana. No se trata de lo que hagas o lo que dejes de hacer, se trata de mi voluntad. Hasta en eso no te das cuenta que no eres importante. Aquí lo importante es lo que deseo yo. ¿Y qué deseo yo? Que tú seas mi hijo. Y cuando usted entiende eso, usted se pone chiquitito. Usted se pone chiquitito. Usted comienza a amarle con todas sus fuerzas porque entiende la bendición que ha derramado sobre su vida. No le importa lo que Dios le pida, lo que Dios le demande, usted lo va a hacer. Porque usted sabe que no hay nada que usted haga por su rey que va a satisfacer lo que su rey ha hecho por usted. Así que, sin ningún reparo, sin ningún temor, usted le va a decir al Señor, heme aquí. Heme aquí. Conmigo como tú quieras. Lea la historia de la iglesia y vea cómo la historia de la iglesia está llena de hombres y mujeres así. Porque habiendo entendido lo que Dios ha hecho con ellos,
Han venido delante de Dios para decirle: haz conmigo como tú quieras, ya no vivo yo, tú eres el que vives en mí. Y han abandonado empleos, y han abandonado casas, y han abandonado terreno, y han abandonado posiciones para irse a hacer la voluntad de Dios. ¿Tú crees que una Diana Molina tiene necesidad de estar metida allá en el Delta? Ahorita, a estas alturas de su vida, estar yendo constantemente al médico por un dolor en la columna, por un dolor acá, por los viajes en bote, etcétera, etcétera. Cuando ella sabe muy bien que ella pudiera decir: no tengo necesidad de esto, yo soy ingeniero mecánico, seguramente se me abren unas mejores puertas. Oye, yo quiero ser como cualquier otra mujer, yo me quiero casar, quiero tener mi esposo, quiero tener mis hijos. Y Dios le ha demandado algo, y ella le ha dicho: Señor, heme aquí, Señor, yo soy tu siervo, haz conmigo como tú quieras. Tiene necesidad de estar Peter Jiménez ahorita postrado en una cama con un corazón engrosado, gracias a 20 años de servicio sirviendo allá en el Delta, pudiendo haber hecho otra cosa con su vida, pero cuando Dios lo llamó siendo jovencito, a él y a su esposa de 20 años, 21 años, le dijeron al Señor: nosotros nos vamos, nosotros lo hacemos. Si no hay quien predique allá en los caños, si tú quieres que seamos nosotros, nosotros lo hacemos. Usted y yo, la mayoría de nosotros, aquí en Venezuela, somos lo que somos hoy gracias a misioneros que dejaron la comodidad de sus países para venir a predicar acá. Porque Venezuela no fue un país evangélico del principio, fue un país católico. Y Dios levantó estos misioneros que dejaron no solamente la comodidad, porque aunque en medio del catolicismo quizás la oposición que se hace a los cristianos evangélicos no sea como la que hacen los musulmanes y no represente quizás tanto peligro, ir a un país que es preeminentemente católico para predicar el genuino evangelio, que ir a un país musulmán siempre representa un riesgo. Pero hombres y mujeres dejaron sus lugares de origen, dejaron sus comodidades para venir acá a Venezuela. Finalizaban los años 1800, comenzaban 1900, cuando comenzaron a llegar los primeros misioneros acá a Venezuela y se comenzaron a establecer las primeras iglesias cristianas. Y gracias a ellos nosotros hoy estamos acá. Llegará el momento que Dios demandará nuestra parte también, porque somos adoptados por el puro afecto de su voluntad. Y cuando usted entiende eso, usted le dirá a Dios: aquí estoy. Si tengo que ir, si no tengo que ir, si tengo que dejar cosas, si no tengo que dejar cosas, lo que tú me mandes, lo que tú quieras. Lo único que tengo es que saber que eres tú. Y si sé que eres tú, así lo voy a hacer. Eso ha sido una secuencia que no se detiene. Más recientemente, en la selva colombiana, un hermano norteamericano, jovencito de 19 años, el Señor le llamó y le dijo: allí hay un pueblo indígena, nadie le quiere predicar, nadie se quiere meter, todos le tienen miedo. Vete y predícales. Y recién graduado allí del high school, y los padres diciéndole: pero tienes que ir a la universidad, estás loco, para que Dios me ha hablado. Se compró un pasaje solo de ida. Revisó Maiquetía, fue hasta Maracaibo, preguntó: ¿dónde está tal selva? Para acá, métase, va para en Colombia, cuidado con los indios. No se preocupe, Dios me mandó. Y bueno, por ahí se metió. Hoy en día han pasado más de 30 años, esos indios están convertidos predicando al Señor. Y sigue viviendo allí en medio de ellos, enfrentado inclusive a otros peligros que luego se presentaron en Colombia, como narcotraficantes, paramilitares, etcétera, etcétera. Y Dios lo ha sostenido, porque Dios lo envió, porque Dios lo mandó. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Que Dios pudiera darte una casa, un carro, eso es colateral. Si te lo da bien, y si no te lo da bien, también. Porque no es lo que estamos buscando. Yo no sé tú. No es que me voy a poner bravo si Dios me da una casa más grande, pero la casa que estoy esperando es la que Él me está construyendo, donde es el vecino de Él.
Eso me lo dice la Escritura, ¿no? Yo me voy para preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Yo no sé tú. Yo me quiero conseguir con mi Señor. La satisfacción más grande que anhela mi alma es conseguirme cara a cara con mi Señor. Y mi Dios no está viendo las cosas materiales. Vienen, no vienen. Gloria a Dios. Lo importante es que permanezcamos en esas celestiales donde Él nos ha llamado, donde nos ha dado promesa. Somos sus hijos, adoptados, porque Él les va a ganar. Amén. ¿Te das cuenta que eso significa que pudo no haberte adoptado? ¿Te das cuenta que podrías estar por ahí perdido, ciego, sin ver? Cuando uno comienza con ese pensamiento, quizás uno se pone un poco, me perdona la expresión, un poquito bruto, ¿no? Porque entonces no voy a entrar en ese tema, solamente te voy a decir, lee Romanos capítulo 9, y después que lo haya leído y entendido, hablar. Porque yo aprendí hace muchos años que no contiendo con Dios, a Dios le digo amén y más nada. Porque para eso le Dios. Amén. Versículo 6. El último, porque ya son 4 y mire dónde estamos. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios, como les decía al principio, se deleita en nuestra alabanza. Todas estas bendiciones de las cuales hemos hablado han sido diseñadas para que por la eternidad se alabe la gracia de Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia. La gracia de nuestro Rey ha sido grande. Es difícil para nosotros entenderlo cuando estamos en una situación como la que estamos. Es decir, la historia a nivel humano nos ha llevado a un punto de derechos, de igualdad, etcétera, etcétera, que a veces nos hace vernos con Dios de esa misma forma, de esa misma manera. Pero no es así. Era más fácil quizás para entender en otras épocas donde habían estos reyes, donde esos reyes, aunque eran seres humanos, su posición era ciertamente más elevada que la de los otros mortales por el simple hecho de que eran reyes. Y los demás lo sabían, lo entendían. Todavía hoy en día hay algunas culturas que mantienen eso. La cultura japonesa, por ejemplo, mantiene eso. Cuando nos visitó acá en Curi, Venezuela, hace ya quizás unos 20 años, el príncipe heredero de Japón, y fue a Curi, bueno, porque las máquinas que hay en Curi son japonesas, y él quería ver y había que colocarle un chofer a ese señor, pero no podía ser cualquiera, no podía ser cualquier chofer. Así que hablaron con el ingeniero jefe de mantenimiento de la planta, y el presidente de DELCA le dijo: tú me vas a disculpar que yo te pida esto, yo sé que tú eres el ingeniero, que tú eres el jefe de mantenimiento y todo, pero mira, yo no puedo poner a cualquiera que sea chofer. Cualquiera puede meter la pata y podemos tener un problema, un incidente diplomático con este señor. Y él accedió. Era cristiano ese hermano, o es cristiano, era el pastor de la iglesia de Curi. Él dijo: ok, yo lo voy a hacer, no hay ningún problema. Cuando los ingenieros japoneses supieron que él iba a ser el chofer del príncipe heredero, vinieron a decirle: qué honor se te ha dado, tú eres el chofer del príncipe. Quizás así cuando veas por el espejo le vas a poder ver la cara, porque nosotros no le podemos ver la cara. Cuando tu carro pase, nosotros tenemos que darle espalda, porque no le podemos ver la cara al príncipe heredero. Imagínense la realeza de nuestro Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Su graciosa gracia ha venido sobre nosotros. Hay leyes en estos reinos. Por ejemplo, usted ve algo de eso en las series estas norteamericanas cuando hacen los juicios. Cuando entra el honorable juez, todo el mundo se pone de pie.
Y hasta que ese señor no pose sus honorables pompas en la silla, nadie se puede sentar. Porque Él es el juez. Y siendo el juez, después que Él se siente, los demás se pueden sentar. Pero en la presencia de un rey nadie se sienta solo el rey. Amén. Hay un incidente novelado bien famoso, donde un individuo, cuando el rey estaba en desgracia, le había hecho un favor al rey, y el rey le había dicho: pídeme lo que tú quieras. Cuando vuelvas a ser el rey, lo que yo te pido es que yo pueda estar sentado en tu presencia. Y el rey dijo: yo te lo concedo. Pasaron los años, el rey llegó a donde tenía que llegar. Este hombre se entera y va a donde estaba el rey. Había una gran cantidad de gente. Todo el mundo de pie, el rey sentado. Y cuando él vio al rey, se acercó y se sentó en el piso. Y todo el mundo vio: oh, lo van a decapitar. Se ha sentado en la presencia del rey. Y el rey extendió su cetro de su graciosa gracia, por lo cual se sabía: no lo van a matar. El rey le ha dado su favor. Usted y yo éramos reos de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la graciosa gracia de nuestro rey nos ha sido extendida. Y usted y yo hoy existimos para alabar esa bendita gracia que nos ha sido concedida. Porque sin ella estamos irremisiblemente perdidos. Ese amado no se puso con una mayúscula para indicar otra cosa que no sea Jesús. Toda palabrita que usted consiga así un poco que dice: esto parece un error gramatical, muy probablemente se esté refiriendo a la deidad y por eso se coloca en mayúscula. En Él somos aceptos. Aceptos. Tenemos lugar, tenemos cabida en Él. Si el mensaje que tú deseas escuchar es de casas, de apartamentos, de carros, de billetes, la iglesia no es el lugar. En la iglesia vas a escuchar de bendiciones espirituales, de lo que somos en Él, que por la fe lo hemos adquirido, lo hemos obtenido y permanecemos en ella, porque algún día se manifestará lo que somos. En Él somos aceptos. Cuando venga ese día, nos sentaremos a la mesa del gran rey, y nuestro rey presidirá la mesa, y juntos tomaremos del fruto de la vida. Mi rey querido, no tomaré del fruto de la vida hasta que otra vez sea el tiempo, el momento. La última vez que tomó del fruto de la vida fue cuando estableció la cena. Pero en sus bodas, cuando haya fiesta, porque la iglesia, su novia, su esposa está con Él, ese día juntos beberemos del fruto de la vida. Acepto con mi amado. Acepto con mi amado. El músico puede ir pasando. Termino con este verso que debe reflejar nuestra actitud. Leímos del 3 al 14. Estudiamos por encimita 4. Y termino porque si no ya me van a comenzar a hacer señas de allá, pastor. Ya viene el tercer punto. Ya. Filipenses 3:7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La comprensión de las bendiciones con las cuales Dios nos ha bendecido produce finalmente en nosotros que todo lo estimemos por basura. Las cosas que para mí eran ganancia, ahora para mí las estimo como pérdida, pero no como una pérdida sin sentido, una pérdida por el amor a Cristo, para ganar el conocimiento de Él. Si Dios te bendice con esposa, te bendice con hijos, te bendice con bienes materiales, te bendice con ministerio, y un buen día te dice como Abraham: tráelo y ponlo aquí en el altar. Hazlo. La mano de Dios va a estar contigo.
Cuando Abraham levantó el cuchillo para degollar al muchacho, al hijo de la promesa. En su corazón, dice Hebreos, que él pensaba: mi Dios, quien me lo ha prometido y hoy me lo demanda, es poderoso para levantarlo aún de los muertos. Porque las promesas que Él me ha dado, yo las voy a ver cumplidas. En el año 85 el Señor me dijo: te voy a preparar para ser pastor. En el año 2000, después de haber muerto mi pastor en el año 96, salí de la organización donde estaba 2 años como un judío errante. Dios por su misericordia nos trajo acá en el 2002. Mi esposa y yo no veníamos con ningún otro pensamiento que no fuera un lugar seguro para nuestros hijos, para que se levanten y le den más nada. Pero Dios tenía otro plan. Y en el año 2008, 23 años después que me había dicho esa palabra, el Señor me llamó al pastorado de esta iglesia. Cuando en el año 2000, en un sentido figurado, todo lo que era ministerio lo traje delante de Dios, le dije: toma, aquí está, ninguna de tus promesas se cumplieron, esto se acabó. Fue bueno mientras duró, porque no tengo la fe que tiene Abraham. Pero el Señor no dejó caer eso en saco roto. Y la palabra que Dios me dio durante ese tiempo, lo tengo ya en una maderita pegada en mi casa. Salmo 119, versículos 49 y 50. La palabra que ha dado tu siervo me ha vivificado. Esas tus promesas han entrado en mi corazón y me han sostenido. Y hoy estamos aquí. ¿Qué tiene el Señor? No lo sé. Lo único que sé es lo que siempre les digo: lo mejor está por venir. No conmigo, con todos nosotros. Con Venezuela. En el evento de One Thing que fuimos, pastores, fuimos 2 primeros días y luego fueron más de 50 muchachos de acá. Uno de los predicadores dijo: me pasó algo que nunca me había pasado antes en ningún país que he ido. Cuando aterricé en el aeropuerto de Maiquetía, olas del amor de Dios me golpearon. Y yo supe en el Espíritu: Dios tiene un plan con esta nación. Estando aquí en Venezuela, dice: lo que nunca me enteré estando en México, me enteré aquí en Venezuela. Hay más de 1000 casas de oraciones en México, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo que están orando por Venezuela. No nos conocen. Algunos ni siquiera saben dónde está Venezuela, pero el Espíritu les ha dicho: ora por Venezuela, y están orando por Venezuela. Lo mejor está por venir, mis amados hermanos. En eso somos acercos. Y por lo tanto, todo lo estimamos como pérdida por causa del amor de Cristo. Ese de todo conocimiento. Póngase de pie, mis amados. Y vamos a tener un tiempo de oración antes de terminar este segundo servicio. Vamos a decirle al Señor lo mucho que le amamos. En espíritu y en verdad, salga de lo profundo de su corazón. Dígale a Cristo que usted le ama. Mientras los músicos van a entonar y usted va siguiendo. Usted nunca ha entregado su vida a Cristo. Hoy es el momento de rendirle su vida. Es el momento que las bendiciones que hemos hablado te alcancen y te toquen. Que mientras adoramos, tú puedes venir acá al frente. Si algún hermano de la congregación ve a alguien que anda y medio dudoso y sabe que quiere recibir al Señor, tráigalo para acá y dígalo. Porque aquí vamos a estar orando para que puedas rendir tu vida a Cristo. Digámosle al Señor que amamos a Cristo. Cristo, yo